Investigación en política pública acaba, y valga la redundancia, de publicar justamente el índice de competitividad urbana 2024, donde hay algunos casos que me parece importante destacar, y eso es que las ciudades mexicanas que ocuparon los primeros lugares en esta edición, en esta publicación del índice de competitividad urbana de este año en temas de innovación, economía, registros de patentes o diversificación de su economía, dinamismo de su crecimiento y tamaño de su mercado hipotecario, no son, y escuche usted muy bien, lo que seguramente primero le llega a la cabeza, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. No, bueno, no, ellos se encuentran, por supuesto, en los primeros lugares, pero no son ni el primero ni el segundo lugar. Y de esto vamos a platicar justamente con Víctor Gómez Ayala, director de analítica de datos del IMCO, para platicar. Primero, Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes Oye, en primero su me programa. gustaría que le explicaras un poco a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, ¿qué es el índice de competitividad urbana? Sí, con mucho gusto. El Índice de Competitividad Urbano es un ejercicio anual que hace el IMCO. El Instituto Mexicano de la Competitividad evalúa para las principales ciudades del país, las más grandes, cuáles son las condiciones que propician desde diferentes ángulos tres cosas. La capacidad de estos centros urbanos para atraer, generar y retener tanto talento como inversión productiva. Y lo hacemos a través de seis pilares. Uno que tiene que ver con el Estado de Derecho, la calidad de las instituciones del sistema político, aspectos de innovación y economía, la infraestructura de la que disponen estas ciudades y finalmente la estructura de su mercado de trabajo. De esta manera nosotros podemos entender qué ocurre con esta capacidad de las ciudades y cómo se comparan unas con otras según el tamaño de su población. Y esto, justamente, Víctor, y lo comentaba hace unos instantes, llama la atención que, bajo la lógica que pudiéramos tener la mayoría de las personas, pues no se encuentran Monterrey o Guadalajara en primero y segundo lugar, o la Ciudad de México en primer lugar, sino Saltillo. La ciudad de Saltillo es un referente y ocupa el primer lugar en esta edición por una razón. Algo que ya habíamos visto desde la publicación del índice de competitividad estatal hace unos meses, es que el estado de Coahuila destaca por diferentes condiciones. La ciudad de Saltillo, comparando dentro de las ciudades más grandes, de más de 1 millón de habitantes, balancea tres aspectos. Primero, su mercado laboral es un mercado laboral con una estructura de formalidad y de aspectos relacionados con la formalidad relativamente mejor posicionada que las ciudades que comentas. También es una ciudad donde la parte de seguridad ha mejorado notablemente en los últimos años. Y finalmente, en aspectos que tienen que ver con economía, hay una combinación de crecimiento con diversificación, pero también con temas relacionados con procesos de innovación, como el registro de patentes y los centros de investigación. Cuando ponemos todos esos elementos a consideración, es que la ciudad de Saltillo sobresale sobre las ciudades que has comentado. Y en términos generales, ¿cómo ven ustedes entonces el país? ¿Qué evaluación hacen con base en estos resultados? El índice de competitividad urbana lo que busca es generar un ranking de cómo se comparan de manera relativa las diferentes ciudades entre ellas. Hay una actualización importante. Vemos cada vez una mayor migración de las personas hacia los centros urbanos. Prácticamente la mitad de la población vive en estas ciudades. Y no solo eso, sino también dentro de la población económicamente activa son 2 de cada 3 personas del país las que habitan aquí, ¿no? Entonces, estamos hablando de 66 ciudades eh, donde vemos que los casos más exitosos son aquellos donde efectivamente existe un balance entre políticas públicas que atiendan estos ejes de manera relativamente balanceada, ¿no? Ciudades que se enfocan demasiado en economía, pero que descuidan la parte de Estado de Derecho, que se enfocan demasiado en fortalecer infraestructura, pero descuidan el mercado laboral, tienden a estar en niveles más rezagados y más bien
Desde el punto de vista de competitividad, lo que se favorece con los resultados que vemos hoy es una perspectiva mucho más multidimensional. Víctor, perdón, lo que hace que Guadalajara, por ejemplo, se encuentre en cuarto lugar y la Ciudad de México, Saltillo y Monterrey en los 3 primeros. Sí, al final las posiciones son relativas, como bien comentábamos. Aspectos relacionados con los 6 elementos que te comento son los que favorecen las posiciones de las diferentes ciudades. En el caso de la ciudad de Guadalajara, bueno, pues como ocurre con la mayoría de las capitales de los estados, es una ciudad que tiene una parte de infraestructura relevante. Los diferentes aspectos que nosotros medimos desde el punto de vista de infraestructura hacen destacar a la ciudad de Guadalajara en la posición 4 dentro de las ciudades de más de 1 millón de habitantes. En la parte de innovación y economía, de hecho, es la mejor entre las ciudades grandes. Quizás donde se rezaga un poquito, y estos son la mayoría de datos de finales de 2023, que es los que disponemos a nivel ciudad para poder hacer análisis del IMCO a la fecha. En la parte de mercado de trabajo, 9º lugar. En sociedad y medio ambiente, 8º lugar, que mide el tema de acceso a servicios de salud y educación. Y finalmente en derecho, el lugar 10, donde pues vemos diferentes elementos que representan áreas de para la ciudad. Víctor Gómez, director de analítica de datos del INCO, preguntarle estos resultados, estos datos que ustedes trabajaron, ¿cuál es, digamos, el empleo que tienen? ¿Quiénes hacen uso de estos datos y particularmente para qué? El análisis de competitividad es de interés para 3 personas en general. En primer lugar, para los planeadores de política pública, saber cuáles son los elementos que hay que mejorar desde el punto de vista de diseño institucional en los gobiernos, los usuarios centrales de los datos que nosotros ponemos a disposición del público son los gobiernos municipales, pero también los gobiernos estatales que se preocupan mucho por la dinámica de sus ciudades. En segundo lugar, las personas que toman decisiones de inversión, es decir, quienes desean poner proyectos productivos en diferentes latitudes del país. Son datos muy importantes para su proceso de toma de decisión. Y finalmente, las personas que están decidiendo pues dónde trabajar, cuáles son los centros de mayor importancia para dedicarse a sus actividades productivas. Perfecto, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Gracias por su tiempo, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que pasen una excelente noche. Igualmente es